Bienvenidos al Foro Europeo. Estamos en el Parlamento Europeo en esta emisión mensual de Radio Nederland Wereldomroep, la emisora internacional de Holanda. Hoy les comento, es la primera emisión del año 2009 y a diferencia del 2008 que hemos emitido este programa en el transcurso de Estación Europa, esta vez va a salir todos los miércoles, como decía, una vez al mes. Y como pueden ver, estamos en un sitio muy especial, es el Parlamento Europeo, es el tercer piso del edificio Paul Henri Spaak, como se lo conoce. Como siempre nos acompaña Vanessa Mock, nuestra corresponsal aquí en Bruselas. Bienvenida, Vanessa. Vamos a entrar directamente en la mesa redonda. Cuéntanos, Vanessa, quiénes nos acompañan hoy. Pues hoy tenemos con nosotros Alain Deletreaux, vicepresidente del International Crisis Group, también Ignacy Guardanz, europarlamentario de la Alianza de los Demócratas y Liberales, y también David Hammerstein, que conocemos ya de los Verdes. Bienvenidos a todos. Bienvenidos. Quiero, el tema que nos convoca es evidentemente el conflicto en Gaza. Ya han pasado unos días, 2-3 días del fin de las hostilidades desde el día domingo. En ese momento se le puso un punto al conflicto, sin embargo estamos lejos de decir que se le ha puesto un punto final y mucho menos que se ha dado una vuelta de página a este tema. Yo quiero trasladarles una pregunta a todos y es saber su opinión si acaso hay ganadores y hay perdedores en este conflicto. Diputado Hammerstein, usted hace cosa de una semana, un poquito más de una semana, ha estado en la región. Sí, estuve en Gaza hace unos 10 días. Vi la situación dantesca que había y en respuesta a la pregunta, todos hemos perdido. Sobre el terreno es una obviedad que ha ganado el poder militar israelí. En las mentes y los corazones de la población mundial ha perdido Israel. Políticamente, el ganador, yo creo, el perdedor principal hasta ahora ha sido Barack Obama. Yo lo llamo casi un aborto de una nueva política, un intento de aborto de una nueva política americana hacia Oriente Próximo, donde ha sido un serio aviso a navegantes de Israel hacia la nueva administración americana de que ellos no querían una nueva política de presión y han aprovechado esta última propina de la administración Bush para cometer lo que yo considero una invasión desmedida, desproporcionada y totalmente contraproducente a los intereses a medio y largo plazo de seguridad y paz de Israel, que necesitan un acuerdo. Necesitan 3 o 4 cosas. En cuanto a Gaza, no va a haber un alto de fuego hasta que haya un bloqueo. Podemos volver a ello. Pueden todo mezclarse. Es que estoy bastante de acuerdo en este caso, ¿no? Yo creo que efectivamente es verdad que hemos perdido todos. Es decir, ha perdido la imagen de Israel, empecemos por ahí, ha perdido la estabilidad de la zona, ha perdido la seguridad. Si Israel cree que tiene más seguridad ahora de la que tenía, se equivoca, es decir, la tiene a corto plazo, efectivamente, pues no habrá misiles esta noche, no habrá cohetes mañana, tendremos una temporada sin cohetes, pero la seguridad entendida como algo que tiene que garantizar la paz y que tiene que garantizar la existencia del Estado israelí, pues no, porque hoy hay mucho más odio del que había hace 2 semanas. Hoy hay mucha más gente dispuesta a matar y dispuesta a morir por Israel, contra Israel, para ser más precisos, que la que había hace 2 semanas. Hay más viudas, hay más huérfanos, hay más gente que ha visto la miseria de cerca. Es mucho más débil Fatah, por tanto, todo lo que supone negociar con Israel, tener una visión tolerante, comprensiva, como la que podía tener Fatah, a margen de los errores políticos de Fatah, dejémoslo claro, pero que en el conjunto del entorno palestino era una visión laica y inclusiva, por decirlo así, también ha perdido. Hoy Fatah es mucho más débil. Fatah ha tenido que reprimir manifestaciones contra Israel y la fuerza de Hamas es muy superior en ese ámbito, y obviamente ha perdido un poco Estados Unidos. Yo no estoy del todo de acuerdo con lo del aborto, pero entiendo lo que quiere decir el compañero David Hammerstein, que efectivamente se ha intentado prejuzgar lo que pueda hacer la administración americana a partir de ahora. Eso sí, pero sí creo que la nueva administración que empieza en este momento
tiene un amplio campo y no es responsable de lo que haya ocurrido hasta ahora. No vamos a cargar sobre la administración Obama aquello en lo que no podía haber hecho más que una rueda de prensa, ¿no? Por tanto, en resumen, hemos perdido todos. Sobre el tema Obama en particular sí que vamos a volver pronto, ¿no? Sí, Vanessa. sobre lo de Barack Obama, nada más una pregunta a usted, Alain Deletreaux. No hubo nadie, ningún gobierno aquí en Europa que haya mencionado las palabras de crímenes de guerra. ¿Eso le sorprende? No me sorprende, pero si puedo volver a la primera pregunta, es cierto que Europa ha perdido mucho por su incapacidad de ser un actor en el famoso cuarteto. La Unión Europea está ahí. En el 2006 la Unión Europea no ha tenido el valor de decir jamás ha sido elegido, nosotros estamos a favor de la democratización, no somos ideólogos como la administración Bush, han ganado las elecciones y jamás ha ganado con un programa bastante pragmático y diciendo una cosa. Resumieron en aquel entonces su programa en un lema que era o nos van a dejar gobernar o nos mirarán peleándonos. ¿Y qué hemos hecho? Hemos mirado cómo se iban a pelear, entre ellos primero contra el Fatah y después con Israel, con los cohetes. Ahora, creo que el problema, claro, la paz, la seguridad, la comunidad internacional, Naciones Unidas, hemos todo perdido, pero las dos partes dicen que han ganado. Mira en Israel, el nivel de apoyo a esta operación militar es casi histórico. Jamás sale de ahí muy reforzado, no solo en Palestina, sino frente a la opinión mundial, más que toda la opinión de los países árabes. Pero sobre la cuestión de crímenes de guerra, creo que es para hablar de crímenes de guerra se tiene que tener una investigación. ¿Va a haber investigación o no? Estamos ahí todavía mirando el polvo que todavía no ha caído en Gaza. Pero es cierto que en la Unión Europea creo que estamos llegando en un momento histórico en el cual la Unión Europea, si se declara amiga de Israel, va a tener que tener pasos de un amigo. Un amigo cuando se ve a otro amigo que está cometiendo errores graves que van a tener consecuencias sobre su seguridad personal, si es un verdadero amigo no lo deja cometer estos errores. Y vamos a ver, creo que por el momento todos están discutiendo eso, pero es verdad que yo estoy muy crítico no solo de Israel y de Hamas, sino de la Unión Europea por su falta de posicionamiento político hasta las últimas semanas. Ahora, la Unión Europea, de alguna forma, las autoridades europeas han seguido esto de cerca y hasta hace pocas horas atrás, digamos, se encolumnaban de alguna forma con las fórmulas que se están gestando en la región. Por ejemplo, Mahmoud Abbas extendiéndole la mano a un gobierno de unidad a Hamas, y como usted menciona, muchos evalúan en efecto que Hamas sale fortalecido. Entonces la pregunta concreta es ¿qué posibilidades de éxito tendría un gobierno de unidad si hasta ahora fue prácticamente imposible? Efectivamente, hay que volver al acuerdo de Meca, que era el acuerdo de la unidad palestina de hace 2 años, y nos equivocamos desde la Unión Europea en no alentar este acuerdo palestino, porque era la forma también para moderar a Hamas, para meter a Hamas dentro del engranaje, que Hamas asumiera los acuerdos anteriores de la Organización para la Liberación de Palestina. Y tenemos que ahora condicionar la política europea a progreso sobre el terreno, con asentamientos, con Gaza, con levantar o bloqueo sobre Gaza, que es una de las bases. Hamas no tenía nada para perder. Decía, mira, no tenemos ni agua, ni luz, ni alimentos. Pues mira, luchamos, porque el anterior alto de fuego no incluía el levantamiento, realmente, ni la gestión de las fronteras. Obviamente, el lanzamiento de los cohetes es un acto suicida por parte de Hamas. Entonces, la política europea debería fomentar la unidad palestina, debería condicionar cualquier política hacia la región a progresos y no limitarse como ahora a hacer sobre todo una ONG humanitaria como yo veo sobre el terreno. Es decir, también dialogar con Hamas, que todavía es considerado como un grupo terrorista aquí en Bruselas, así que no se habla directamente con ellos. Eso seguramente es una gran falta, ¿no? La Comisión y el Consejo ya ha dicho, si hay una nueva unidad palestina, iban a tener otra política. Sí, hay que hablar con Hamas, sencillamente porque hay que hablar con el enemigo, es decir, y es obvio que es enemigo de la paz Hamas hasta ahora, pero parece absurdo esa especie de cosa hipócrita de poner a Hamas en una lista antiterrorista y a partir de ahí cortarse las manos de cualquier tipo de
no digo de negociación siquiera, sino de diálogo político y de presión. Porque una de las cosas que creo que debería estar haciendo la Unión Europea y no hace, estoy muy de acuerdo que no puede ser solo una ONG en el sitio, es garantizar la seguridad de Israel. Es decir, si la opinión pública de Israel ha podido reaccionar como ha reaccionado y ha podido dar el apoyo tremendo, es en parte porque no sabía lo que estaba ocurriendo en Gaza, porque ha habido una censura también informativa, eso no lo olvidemos, los israelíes no han visto ni la mitad de lo que hemos visto el resto del mundo, eso hay que tenerlo muy claro, y dice poco del modelo democrático israelí, pero más allá de eso, porque hasta la última familia de izquierdas de Israel se siente amenazada. Digo, de izquierdas la más tolerante, la más abierta, todos se sienten amenazados, y se sienten amenazados por Hamás. Y ahí la Unión Europea tiene algo que decir, y la Liga Árabe, claro, porque si la Unión Europea y la Liga Árabe deciden conjuntamente decir a Hamás que se les va a dar apoyo, reconstrucción y lo que sea, pero que se va a ser absolutamente intransigente, de la forma más dura y con los medios más duros, con cualquier violación del alto el fuego y con los propios cohetes, las cosas cambiarán. Cada cohete lanzado contra Israel desde Gaza es un cohete lanzado contra la Unión Europea. Y ese mensaje hay que lanzarlo y hay que transmitirlo y hay que dar seguridad a Israel. Porque si no, esto se volverá a repetir. Y jamás tiene que saber que cuando está atacando Israel, está atacando la paz y por tanto está atacando lo que nosotros queremos defender. Y eso es lo mismo que debería hacer Estados Unidos. En cualquier caso, Con Israel tropas debiera internacionales. esto, que Israel, a día de hoy lo dificulta bastante. Eso es verdad, porque considera que su seguridad se la tiene que garantizar Estados Unidos. Y aquí es donde en este tablero encaja. El diálogo entre Estados Unidos y Europa supone que conjuntamente tienen que garantizar la seguridad de Israel. Obviamente lo tiene que hacer Estados Unidos, dando armas, etcétera, que lo va a seguir haciendo Israel, la última tecnología y todo lo que se quiera, pero la Unión Europea... España también da armas a Israel. Seguro. Pero la Unión Europea tiene que entrar también en el diálogo de seguridad en Oriente Medio y no solo en reconstruir aeropuertos y escuelas. O nos metemos en el debate de seguridad o estamos fuera de lo que realmente está en juego. Bueno, sobre lo de hablar con Hamás, nosotros desde el 2006 en todos nuestros informes del International Crisis Group hemos dicho hay que hablar con Hamás. Hamás es un actor, ha sido elegido, me repito, pero es cierto que hay que hablar con Hamás. Durante la presidencia francesa de la Unión Europea, Francia mandó de manera muy discreta a un embajador jubilado para hablar con Hamás. Yo levanté este tema aquí en el comité del Consejo Europeo sobre el Oriente Medio y de inmediato el representante francés dijo no, eso no era un contacto, digamos, oficial, pero hay que hacerlo con cautela. Pero hay que hacerlo. Ahora, volviendo a la política más global de la región, es cierto, y aquí concordamos, me parece, los tres, que la Unión es miembro del cuartet, es un poder y no juega este poder. Y creo que tendría que jugar este poder de manera, como usted dijo, de promover la seguridad de Israel, pero también la seguridad de Palestina. Y la cuestión de las colonizaciones es central, pero es uno de los puntos. Creo que ahora, con la nueva administración americana, y ahí no estoy muy de acuerdo con usted, creo que con el diputado Hammerstein, creo que Obama no podía hablar sobre este tema antes de estar en la administración. Pero es un intento de coartar su actuación. Sí, bueno, ahora lo que yo veo es que él ha hecho varias declaraciones públicas. Una de ellas ha dicho muy claramente que es un error tremendo de la administración Bush de no haber tocado este problema del Oriente Medio en 8 años de poder. Y espero que he escuchado que él quiere trabajar sobre eso en su primer mandato, pero vamos a ver. Pero las declaraciones de Hillary Clinton, nueva secretaria de Estado, hasta ahora parece que, según sus declaraciones, va a mantener su actitud pro-israelí. ¿O usted ve la posibilidad de cambiar esta posición tradicional de los Estados Unidos? Bueno, para mí, una actitud pro-israelí, que significa mover muy rápidamente sobre todos los puntos que ponen la seguridad de Israel en peligro, y hay una variedad de estos puntos que ponen la seguridad de los palestinos también en peligro. Entonces, si se mueven en eso, y bueno, con condiciones muy claras,
No sé lo que van a decir sobre las colonizaciones, pero es cierto que en el campo palestino las colonizaciones, que sea para el Fatah, que sea para el Hamas, que sea para la Liga Árabe, que sea para casi la mayoría de los países europeos, es una cuestión casi inaceptable si queremos todos movernos hacia un acuerdo de paz. Y creo que estas declaraciones no impiden que vayan a trabajar. El problema ahora es trabajar. Y la ausencia de la administración Bush en esta región ha llegado a este resultado que hemos visto, pero también los europeos somos como niños en estos conflictos, como si no quisiéramos jugar y pesar con el peso y las cartas y jugar con las cartas que tenemos. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que una política, obviamente los Estados Unidos tienen que mantener una política pro-israelí, que sea percibida como pro-israelí por los israelíes. Y desde esa perspectiva pro-israelí, en esa simplificación que se hace a veces, poder hablar con contundencia, con firmeza, hablar de los dos estados, eso está claro, ya lo llegamos en teoría, incluso Bush ya defendió los dos estados, para hablar de los asentamientos. Por lo tanto, no creo que vaya a darse un cambio de pasar de Estados Unidos que deje de ser el primer aliado de Israel. Eso no va a ocurrir, pero como primer aliado de Israel, implicado y tener la contundencia que hasta ahora no ha tenido. Hay que esperar a las elecciones en Israel. Eso da un margen de tiempo complicado porque es muy difícil que sea ganada serio ni que nadie tome ninguna decisión antes de las elecciones en Israel, pero inmediatamente después yo creo que efectivamente es previsible un desembarque en el sentido más físico de la administración Obama en toda esa zona, ¿no? En cualquier caso, como bien lo señaló el señor Deletreaux, que Europa desempeñe el papel como miembro del cuarteto. Bueno, yo creo que Europa puede dar una señal a través estamos discutiendo ahora el aumento de relaciones con Israel, lo que se llama en inglés el upgrading. El Parlamento aplazamos la votación ya antes de Navidad y ahora yo creo que tenemos que condicionar totalmente este aumento de relaciones que implica el Parlamento Europeo, porque tenemos que votar sobre acceso económico a programas europeos y podamos condicionar esas relaciones muy claramente. Y además que viene mañana, miércoles, Tzipi Livni, ministra de Exteriores, hacia Bruselas, así que ojalá que empezará esta nueva posición. Quiero recordar a nuestra audiencia que estamos en el Foro Europeo en Bruselas, en el Parlamento Europeo, y que nos acompañan los eurodiputados Ignacy Guardans, David Hammerstein y el señor Alain Deletreaux. Quiero cambiar de tema, si bien hemos hablado un poco de Estados Unidos, esto me da pie con el posicionamiento de Barack Obama a incorporar un tema que también es clave porque fue parte de la campaña de Obama que tiene que ver con el futuro de Guantánamo. Él se ha comprometido a cerrar la prisión, la base militar en territorio cubano. Hoy se habla de la posibilidad aquí en Europa de recibir a los detenidos de la prisión, al menos en estos momentos existe una iniciativa portuguesa que habla en este sentido. ¿Creen ustedes es, digamos, Europa el único continente que podría brindar en definitiva una solución? Sí, yo creo que es el único que está en condiciones de hacerlo. No se trata de todos los detenidos, obviamente, estamos hablando... yo sé, pero quería aclarar eso, ¿no? Estamos hablando de aquellas personas que son inocentes, que han sido encarcelados de forma ilegal y que además son inocentes, pero que no pueden ser devueltos a su país de origen. Esas son las personas de las que estamos hablando. Los que estamos hablando de los culpables o que eventualmente sean sometidos ni de los a alguna inocentes de que pueden ser devueltos, que efectivamente claro, esos poco a poco van a ir siendo liberados y ya está, y se vuelven a su país y fuera, o de aquellos que son culpables. Entonces el problema, la patata caliente, el problema lo tienen los Estados Unidos, que tienen que saber cómo le aplican ahora el Estado de Derecho a personas a las que han torturado, han obtenido pruebas ilegales, etcétera, pero son criminales, porque en Guantánamo hay algunas personas que son profundos criminales. El problema es la zona gris, que es toda una serie de gente que no son criminales, pero que efectivamente si se les devolviera directamente a su país de origen podrían ser objeto de torturas y que, aun no siendo criminales, a lo mejor hay una frontera gris que está en la legislación, pues tampoco es gente a la que invitaríamos a cenar a casa. O sea que no significa que haya que encarcelarles, pero puede ser personas que, fruto de toda esta misma situación, pues estén en una situación de odio o de generar una cierta peligrosidad que no lleva en absoluto a una sanción penal. En eso, Europa sí tiene la posibilidad, si lo hacemos todos a la vez, de ofrecer una situación pues de asilo, de refugio, mezclada con lo que se hace, por ejemplo, con algunos
extranjeros que están sometidos a vigilancia, ha ocurrido, que no es penal, que tienen libertad de movimientos, pero que tienen un cierto control de movimientos durante un periodo transitorio y bajo la vigilancia de un juez. Hay mecanismos jurídicos para que estas personas recuperen un nivel de libertad que no tienen en Guantánamo, tengan un estatuto y una indemnización, un mínimo de medios de vida, porque al fin y al cabo tienen que comer, propia de un refugiado, y eso pues pagarlo entre todos y no solo el estado de acogida, eso lo tendría que pagar la Unión Europea, y a la vez efectivamente unos mínimos de garantías, porque no está claro que cada una de estas personas, una vez libres, no puedan, algunos sí que está claro que se irán a casa con su mujer y sus hijos, pero hay otros, seamos realistas y pragmáticos, que no sabemos exactamente cuál puede ser su futuro una vez estén en la calle, ¿no? En cualquier caso, sus procesos, o sea, claro, en cualquier caso es una suerte de aliciente, pero usted lo decía, la patata caliente sigue ahí todavía caliente, digamos, porque hasta tanto no cambie el estatus, o este estatus siga así en esta suerte de limbo jurídico en el que se encuentran los presos en Guantánamo, todavía no hay una respuesta definitiva, digamos. Porque es muy difícil deshacer lo hecho. Claro. Porque estamos hablando de personas que, según cualquier juzgado americano normal, pues tendrían que liberar a todos mañana. Pero podría servir todas estas iniciativas, quiero decir, que Europa acoja a estos presos en estas condiciones, que, bueno, y Obama mismo, ¿no?, prometiendo en definitiva una Obviamente, yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo que Europa tiene que jugar este papel muy positivo a favor de resolver esta mancha tan tremenda que es Guantánamo. Alain Deletreaux, el Crisis Group ha escrito mucho sobre Guantánamo. ¿Qué dice usted sobre Guantánamo? No tanto, digamos, sobre Afganistán, sobre Irak y todos esos conflictos. Digamos que Guantánamo, como dijeron los dos diputados, aquí hay una mancha digamos, en la faz de cualquier democracia en el mundo. Así que si Europa, que es el mayor bloque de democracias unidas en el mundo, ayude a esta nueva administración americana de resolver eso, nosotros solo podemos estar a favor. Ahora es cierto que, como ya se dijo, que recibir a aquellos criminales va a ser difícil. Creo que la administración Obama va a resolver eso muy rápidamente. Obama lo anunció, ¿no? Pero hay muchos problemas jurídicos que no parecen tan simples. Pero me gustaría citar una frase de Javier Solana que vi en La Vanguardia de hoy, que él dijo: bueno, esto es un problema que tiene que resolver el que lo ha creado. Es verdad que podemos ayudar, pero al fin y al cabo la responsabilidad cae sobre el que ha creado el problema. Sí, pero no, eso está clarísimo, ¿eh? Pero obviamente Obama va a pedir ayuda y no se le podrá decir que no. O sea, no, que más que todo, como usted explicó, ¿no? en los que están en la zona gris, que vengan aquí. Los criminales lo tienen que resolver ellos. Claro. Los demás es más complicado. Sí, a cambio, tenemos que pedir a Obama que frene un poco estas guerras como esta sobre Gaza. Hay que pedir una política. No creo que se pueda meter en la misma negociación Guantánamo y Gaza. No, se puede meter derechos humanos en general y Guantánamo, pero Guantánamo y Gaza... no creo que sea parte de la misma mesa. La guerra contra el terrorismo es lo que se engloba a Israel en toda su guerra contra Gaza. No hacen distinción entre Al-Qaeda y Hamas. Lo ven como que hay que enfrentarse con las armas por la fuerza, esta amenaza. Entonces, ahora, ¿cómo se va a situar Israel después de la muerte de la guerra contra el terrorismo? Ellos siguen con la filosofía de Cheney y Bush cuando esta época ya se ha terminado. Y en ese sentido, Guantánamo está dentro del mismo contexto. Pero si hablamos en este sentido, hay varias papas calientes, para usar esta expresión que le cae en la mano. Primero, yo espero que con esta administración la misma expresión guerra contra el terrorismo vaya desapareciendo poco a poco. Pero ya tiene dos guerras muy fuertes en sus manos, que es Afganistán y Irak. Y después toda la relación con Irán. Y después el Líbano, y ahí hablamos de un montón de cosas que hay que negociar y que hay que mandar ahí diplomáticos que sean un poco relojeros, ¿no? Porque ahí grandes declaraciones no van a ayudar, no van a resolver nada. Y creo que Guantánamo es parte de todo eso, restablecer un poco una imagen de credibilidad para Estados Unidos y las democracias en el mundo árabe, porque hay que reconocer que como europeo, cuando viajamos a los países árabes en este momento, nos ponen todos en la misma bolsa, que somos hipócritas, que tenemos
dobles estandartes con Estados Unidos, y Guantánamo está siempre ahí en la discusión. Así que creo que resolver eso, que ayudemos si podemos como europeos, pero atrás de Guantánamo el gran Oriente Medio que Bush quería resolver en una gran democracia con el resultado que hemos visto. Un gran mandato incluso para Barack Obama. Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. Tenemos que terminar descansadamente nuestra discusión para este mes desde el Parlamento Europeo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Teníamos con nosotros Alain Deletreaux, vicepresidente del International Crisis Group, Ignacy Guardans, europarlamentario de la Alianza de los Demócratas y Liberales, y David Hammerstein de los Verdes, y por supuesto Alejandro Pintamalli. Gracias a ti, Vanessa, gracias a los invitados. Esto ha sido todo desde el Parlamento Europeo, desde Bruselas, y la semana próxima nos reencontramos en un nuevo Magazine al Día, los días miércoles. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.